Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico que nos anima sobre todo y nos fortalece para seguir luchando, esforzándonos en el camino del Señor. Hoy estamos estudiando el capítulo 12, estamos desde los versículos 6 hasta el versículo 19. Aquí encontramos la liberación milagrosa de Pedro. Es la segunda partecita ya cuando Pedro es liberado y luego ahora se presenta, llega hasta su comunidad. Es muy interesante cómo Pedro, después de ser liberado, y hoy desde el versículo 11, volviéndose en sí. Es una de las cosas interesantes cuando uno es liberado de una prisión, cuando uno es liberado de todo aquello que lo está atormentando de cierta manera o no le deja vivir en la libertad. Sin embargo, cuando Dios actúa en nuestra vida, lo primero que nos hace es volver hacia nuestra propia comunidad. Porque Pedro, volviéndose en sí, reconoce y dice: ¿qué es lo que Dios ha actuado en su vida? Ahora sé que realmente el Señor vino o envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes, de las manos del mal. Y todo cuanto esperaba también el pueblo judío, es decir, el pueblo judío también que quería aprovecharse, es decir, todo lo que significa el mal. Esto es una analogía muy interesante, ciertamente que se refiere a una cosa muy concreta, pero nosotros en nuestra vida podemos entender, esa papeñan de yara lleva, pe o unos vinañan de putubombos hazañan de pe y po, ñan de pe ave ma e posipo uya es ahí ñan de lleva esa papeñan de yara esa cañan de ñan de pe ahí no de la pena, ¿verdad? Y esto a nosotros nos ayuda y nos da la fuerza y la gracia para seguir en esa lucha, en ese empeño. Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Imagínense entonces aquí la figura de Pedro, un Pedro liberado, un Pedro que recibe la gracia de Dios, que deja la prisión, pero que ahora entonces se encuentra de nuevo en el camino hacia la comunidad. Y justamente por eso dice, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. A Bebe ya de mandó varias veces ella repetía, lleva cómo comienza luego este capítulo 12, porque en el versículo 5 decía que mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él, es decir,
esa comunidad que está atenta, esa comunidad que está presente, esa comunidad que está mirando. Allí va ina, va para allá potan, va para allá potañeina, va para peñan de yaraña de putiojina, va para esa caña. Bueno, y así seguimos. Ahora centrándonos principalmente en el versículo 17 en el día de hoy de nuestro curso bíblico, cuando ya se encuentra, ¿verdad? Al final hay muchas peripecias también, nos va mostrando elementos muy lindos dentro de este reencuentro, como esta sierva. Nosotros hablábamos del siervo, peonía gina lleva a disposición de todo el mundo. Hablábamos de algunas características, de la fidelidad, por ejemplo. Fidelidad en el saber escuchar, fiel, conoce, ¿verdad? En ese sentido. En el sentido del servicio también, predisposición para estar ahí a la puerta, dejarlo entrar. Bueno, todos estos elementos que Hechos de los Apóstoles nos va pasando de a poquito. Pero también una cosa muy chistosa, porque cuando reconoce la voz, en lugar de abrirle, Rosa se llama, ¿verdad?, esta sierva, sale corriendo, ¿verdad?, pero de la alegría para anunciar la presencia de Pedro de nuevo en medio de la comunidad, ya liberado de las ataduras del mal. Volvemos enseguida nosotros con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñee invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro, hoy en esta celebración que nosotros tenemos de San Joaquín y Santa Ana. Estos son los abuelos de Jesús, los padres de María Santísima. Ñandumía lleva ñañemboe, ñandillara ñeeru vive por nuestros abuelos, ñañemboe, que los que tenemos todavía abuelos, entonces tenemos que dar gracias a Dios. Siempre ellos nos traen peñande lleva Ueruñandepe y Ponamía, nos enseñan y nos traen el testimonio de vida, cómo han luchado y lo que nos han transmitido a través de nuestros padres, y hoy entonces nosotros que vamos a seguir con esta generación de lo que recibimos de valores y principios de Dios. Leemos hoy del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, luego del 9 al 15. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza. Los hombres de bien, obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Aupeay Ponajina lleva sus nombres, sobreviven a través de las generaciones. Upeañande en Guanamajina e Iñande Ñande Yara llevo.
ñandella yapuana, ñandella ipuikuibana, ñandella huerajabana. Todo lo que hemos recibido de nuestros padres, todo lo que hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Acuérdate ñande ipuikueina lleva. Ape por escuela, o llava escueñan de las huellas de los mayores, como dice aquí hoy el libro del Eclesiástico, nos invita a nosotros también a elogiar, elogiemos, porque ellos nos han dejado mensaje de salvación, hombres de bien. ¿Será que nosotros podemos decir también que nosotros hoy somos hombres de bien? Muchas veces como sacerdote me toca ir a hacer responso a tantas personas que van pasando y que nos van dejando. Han dejado huellas. Y yo normalmente digo, el micrófono abierto a las personas para que compartamos y escuchemos, como dice la palabra de Dios, el libro del Eclesiástico, hombres de bien. ¿Cuáles son las huellas que han marcado para su familia? ¿Cuáles son las huellas que han dejado para nuestra sociedad? Todos estamos llamados, queridos hermanos, a dejar huellas. Entero betea lleva, peñan de yara ñanere no hijina, catujanguaisha yajayape y ponamía. Las huellas en el corazón de la sociedad, de la familia y de todas las personas con quienes hemos compartido esta hermosa vida que el Señor nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Terminarás.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí se fue a otro lugar. Bueno, aquí hay muchos detalles muy interesantes, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa, dice, primero, el hecho de que Pedro hace señas con la mano para que se callaran. Esto ya nos da la impresión y nos hace entender una comunidad que está gozosa, ¿verdad? Una comunidad que le sale la alegría hasta por los poros, ya es señal de ayer. Porque hoy hay una peja pisa, y más todavía porque es un gran hombre, es el jefe, es el pastor el que está al frente de la comunidad y que ha sido liberado de la prisión, que ha sido liberado de las cadenas, que ha sido liberado del calabozo. Lleva entonces ha llegado yo me tengo de aquí para allá, o sea, preguntándose cómo sucedió, cómo pudo haber pasado. Estaba ella de Guava lleva ñajenduja ya esa ape ñandeika tú ya esa por avente mamá esa pape ñandillara vamos a ñande peipo ape ñandillara ñande putimo ya se mi agua esa ni que ya pitati pepe ani que ñande hoy lleva ñande cangin baeti en vez que ya llevo un barete, ¿verdad? De darle y de demostrar esa alegría de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, alguna vez de nosotros, ¿verdad? Cómo queremos acallar estos milagros en la vida de cada uno de nosotros, estos milagros que suceden en la vida del hombre. Y bueno, así entonces dice, Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y ahora viene lo más importante, y relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Allí, versículo 11, Pedro volviéndose en sí dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Vea hoy qué, y Pupea lleva, comienza a reflexionar, a mirar, a saber qué es lo que Dios estaba deseando de él. Pero por otra parte, aquí nosotros vemos que Pedro comienza a relatar, es decir, el hecho de volvernos en sí, el hecho de conocernos a nosotros mismos, el hecho de saber más página ñandé, va para la página, porque ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Como personas normalmente. Landa yaikwai o imaba ñandé. Da yaikwai. Entonces da ya decidí. Entonces no nos jugamos por nada. Ya está, veleta, de acuerdo al ubituista, vea. De acuerdo a Ipeyula, entonces la veleta o cue, allá muchos de nosotros en la vida cristiana, entonces ya a que la vida cristiana es simplemente, ¿verdad?, ser veleta. De acuerdo, mábala, hoy Peyuja todavía se vea. A peacera, allá. El viento, lo que el viento se llevó y no, nosotros verdaderamente tenemos que ser como ese bambú, ¿verdad? El bambú nunca va creciendo hacia el costado, sino que siempre se fortalece y va hacia arriba para mirar desde arriba, desde lo alto. Upeaña importante. Y ande ya cacuara, ya llevo un bareteana, ya yupi. Var,
vamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros hacia lo alto, hacia el cielo, hacia Dios, hacia principios y valores. Porque la yapitante upebe lleva, ella ya pisó guazú, ¿verdad? Entonces, en el aspecto solamente horizontal, solamente humano, monburina ya moai, allá. Sino que quedamos, añade digo, ya quedamos chatos ahí la gente, quedamos chatos. No tenemos una visión de perspectiva en la vida. No tenemos ninguna visión de perspectiva para tu familia, para tu matrimonio, para tu relación con tu esposo, para tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos. Y porque justamente, de chapia llevar a beber voy a no. Aquí entonces esa figura del bambú nos hace entender, ¿verdad? Además, con esa fineza y con esa hermosura, subiendo hacia arriba y mirando desde lo alto. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país.
Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, versículo 17. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Avejina, la ñandeñi este día, o sea, nuestra enseñanza, nuestra reflexión. El hecho de que Pedro entonces comienza a relatar cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pero
el hecho de relatar, el hecho de contar, el hecho de decir las cosas, esto ya nos hace entender, queridos amigos, ¿verdad? La gran capacidad reflexiva entonces que tiene Pedro, o más aún, la gran capacidad, como decíamos nosotros, de entrar dentro de sí mismo. Vea la famosa Sócrates ya es agüeyina, conócete a ti mismo. Ella cuana era, más pande, va a imaginar usea a moto para ya pireina, porque muchos de nosotros entonces no estamos en eso. Y por eso que después tenemos tantos problemas, tantas dificultades, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestros matrimonios. No llegamos a formar, ¿verdad? Familias estables, familias buenas, padres responsables, con hijos responsables. Porque justamente naña mañay anda ya heshay en ma bañande daya yo cuay voy a llevar daya ye cuay, mirarnos a nosotros mismos como en el espejo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Cuáles son las cualidades que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que más tengo como don repartido en la gracia recibida de parte de Dios? A veces, ya por anduña, mañana, esa pega como ñande mate y cuatro. Por ahí nosotros podemos mirar también, ayudar peñandesú, peñanderú, un niño de yo que cuera, etcétera, etcétera, un niño de educador cuera, un miaco y que actúa ahí lo descubría, o esa, cuando ya de ella, como ahí ve cuestión de test psicológico cuera, ella lleva. A UPB, oye, ya pone qué tendencia tiene, hacia dónde, qué es lo que más les gusta, qué posibilidades tiene, ¿verdad? Hacia dónde apunta sus intereses. Un mío miago científico veitejina lleva. Pero ñandea lleva la yagua, pues nos haya calculado, ña mañana ya esa lleva. O sea, tenemos una seguridad de nosotros mismos, evidentemente, queridos amigos, que no hace falta tantos tesis de aquí para allá lleva, sino que ñandeo hoy, ya esa cuata, ñandeo hoy ya lleva, ya pues cuida peña de recoge, ñandeo hoy ya pues cuida peña de la peñeina. Pero por eso, aquí cuando Pedro comienza a relatar cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, esto significa primero un autoconocimiento. Esto significa primero un entrar dentro de nosotros mismos. Cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y sí, muy bien. Aquí entonces significa, ¿verdad?, que Dios entra en el corazón de Pedro ciertamente. Dios lo toca y aquí él luego se había dado cuenta y él enseguida ya dice que realmente el Señor envió a su ángel, que realmente el Señor envió a su ángel. Y entonces lo que él va a relatar, la Pedro omombe utahina, va el y va a decir esa gran historia de Dios en su vida, esa gran historia del Señor, de lo que le está ayudando, de lo que le está regalando en su propia vida, en su propia existencia. Entonces la bombarete ayuda para que él pueda, ¿verdad?, confrontarse, para que él pueda entonces de esta manera ayudar también y hacer también lo mejor. Entonces, lo mejor que él está haciendo ya al comienzo, luego Moquimba y Teixeira, levanta la mano, les hace callar, todos están contentos, ¿verdad?, viéndole de nuevo a Pedro, que está en medio de la comunidad, está en medio de ellos. Pero sin embargo él no se contenta y solamente ya popete paga tu ñambo urra, ya bueno sapucaya lleva y por ahí, vea. Ahí lo veía porque algo ya debo pegar origen y sale del corazón y sale de adentro. Es la alegría de sentirse liberado y de sentirse salvado por Dios. Lo peñan de mañana ella se misma te cobejina. Si tenemos y si vivimos esa alegría de Dios en el corazón y en la propia vida. Y entonces desde ahí viene el segundo elemento. Les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza,
de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto.
Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín. Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos.
Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, versículo 17, principalmente, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la liberación milagrosa de Pedro. Cómo Pedro recibe esta gracia de Dios. Pedro que está en el calabozo, Pedro que está en la prisión, Pedro que está encadenado, en fin. Cosas como te presentan aquí en esta narración, en que era imposible, ¿verdad? Una prisión de alta seguridad. Sin olvidarnos que en el versículo anterior, en el versículo 5, nos decía que Pedro estaba bajo custodia en la prisión, mientras la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Este punto es para subrayar siempre y para entender cómo es que la iglesia, dice la comunidad, no cesaba de orar a Dios por él. Cuando hay años de ella recuperada, cuando hay años de ella yo un bareteana, ya yo hago ya le cojan huella peña de ya lo de. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que procurarlo, tenemos que, ¿verdad?, buscar la forma de ese. Y Pedro les hace señas con la mano para que ellos se callaran, y ahora él comienza a relatar lo que el Señor había hecho, ¿verdad?, con él. Cómo el Señor lo había liberado, cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Este es el otro elemento que también hay que subrayar. ¿Qué es lo que narramos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que comentamos, queridos amigos? Entonces es justamente cómo el Señor ha actuado y cómo el Señor actúa en nuestra vida. Ñande Yara lo viví porque ella lleva meses, Ñande o el cuavo lleva y gracia, la gracia de Dios que se derrama, la gracia de Dios que se ofrece. Porque upea no yerurei sino que upebe oina, ojaroina, pero ojarón te imagina, porque dice que Herodes pensaba hacerlo comparecer al día siguiente. Ahí bebé. Pero entonces Pedro también tiene mucha serenidad, decíamos. Y por eso es que después es capaz de reflexionar y bueno, va, y lo hago a veño. Va, y veñan de Yara lo ya puedo ver eco bebé. A bebé a ella diga tú mañana y por ya es va ereco amba eco a lo y cola eco bebé lleva. Entonces nosotros solemos decir y siempre escuchamos, no existe casualidad, no existe la casualidad, sino que la causalidad. Y esto es lindo.
Hay siempre un motivo, una causa por el cual Dios entonces nos está llamando de una o de otra manera. Y eso es lo que tenemos que nosotros llegar a entender. Estas son las cosas que nosotros tenemos que llegar a comprender para que podamos también dar los pasos importantes en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces, como decíamos, causalidad y casualidad. Es una gracia de parte de Dios, es una gracia de parte del Señor que nos ayuda también a entendernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos comprendemos, si nosotros no nos entendemos, si nosotros no llegamos, ¿verdad?, a ver lo esencial y lo fundamental en nuestra propia vida, ciertamente que después también vamos a tener situaciones difíciles, problemas, porque mañana aquí el resumen, entre comillas lo decimos, que hace Pedro de su propio caminar, el resumen de esa situación, de ese suceso que a él le había pasado en su vida, el hecho de ser tomado, llevado en prisión, por el hecho de haber predicado a Jesucristo. Versículo 11, como entró dentro de sí mismo. Se acuerda en primer lugar, se acuerda de la comunidad, en fin, todo lo que es la comunidad, todo lo que es esa riqueza. Pero ahora entonces, queridos amigos, de este versículo 17 entendemos mucho mejor, porque Pedro, haciendo señas a todos para que se callaran, les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Les invito a seguir reflexionando, les dejo siempre la bendición del Señor para fortalecernos, animarnos y continuar con mucha fuerza, con el poder y el amor del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.